damos la bienvenida a una nueva edición de la Biblioteca de la PNL. Hoy vamos a estar trabajando con el poder de la palabra, la magia del cambio de creencias a través de la conversación. Un libro en donde Robert Dilts nos presenta estructuras lingüísticas, formas lingüísticas para descubrir nuestras creencias y poder trabajar sobre el cambio de las mismas. Por cierto, por si todavía no nos conoces, te presento, ella es María Belén Falcón, yo soy Marcelo Alberto Díaz, los dos somos Master Trainers en Programación Neurolingüística, socios y fundadores de la Escuela Platense de Coaching y PNL, y esto es la Biblioteca de la PNL. Belú, contame porque vos sos la que sabés sobre esto. Yo te acompaño, dale, ¿de qué trata este libro? Antes de contarte de qué trata este libro, me parece que es importante contarte a vos que es un libro que no es el primer, si es el primer libro que vas a agarrar de PNL, no es este. Sí, por ahí sí Use su cabeza para variar, tiene más historias y es un poco más... Use su cabeza para variar, allá. Ahí te dejo el link del video a Use su cabeza para variar si recién empezás a tomar contacto con la programación neurolingüística. Cuenta un poco más de qué se trata la PNL, a dónde va, de qué va la PNL, te da un montón de metáforas para que la entiendas. Este libro en particular es para profundizar, para profundizar en estructura lingüística para poder estar modificando una creencia. Acá hablamos de las estructuras lingüísticas de las creencias en particular, con lo cual hay algunos puntos interesantes técnicos de la programación neurolingüística que vas a poder profundizar bastante. Si ya sabes PNL, es un libro técnico de cabecera. Totalmente. Otra de las cosas que me gustaría darle, esto de cuando nosotros estamos trabajando el lenguaje, también ver cómo hacemos PNL, ¿no? Como suele decirse en español, porque tenemos estructuras lingüísticas diferentes. Entonces, cuando una de las sorpresas para bien que me llevé con este libro fue también el tener acceso a leerlo en inglés y ahí darme cuenta que más que el poder de las palabras, lo que Robert Dilts había querido decir o había querido transmitir, tenía que ver con, así como existe el juego de cartas para los magos, existe el mismo juego que podemos hacer con la estructura del lenguaje que tenemos. Y enseña, y hasta te dice, y te voy a enseñar cómo, en este libro aprendes cómo hacer ese juego, esos trucos de magia con el lenguaje, ¿sí? En inglés se llama algo así como Sleight of Mouth. Sleight of Mouth. Y con esto Belén te está queriendo contar una de las primeras críticas, yo te voy a traducir lo que dice Belu, una de las primeras críticas a este libro que se llama El poder de la palabra y tiene que ver con la traducción. Te vamos a acompañar un poquito en contarte estas cosas también porque la verdad que no es de las mejores traducciones que hay al español del libro, de los libros de Robert. Sin embargo, es un muy buen punto de entrada. Y con esto ya directamente arrancan lo que es identificación de creencias a través del lenguaje. También es interesante esto que nos pasa y me parece que está bueno llevarlo a la comunidad de PNL o a quienes vienen viendo y estudiando PNL hoy en día, que cuando trabajamos con lenguaje también es importante encontrar los libros en idioma original para poder traducirlo al español. A veces quienes traducen al español no son parlantes nativos, hablantes nativos del idioma español. Entonces por ahí el tema de las estructuras lingüísticas, como es así de específico este libro, se complica porque me lo estoy traduciendo al inglés. Sí, también déjame dar un tema de contexto. Estamos hablando de este y alguno que otro más en particular. No estamos hablando de todos y mucho menos de los últimos libros que han sido trabajos increíbles colaborativos de traducciones, ¿sí? Como por ejemplo PNL2 es impecable. PNL2, coaching generativo, del cual estuvimos muy cerquita de estar participando en la
en la traducción. Nosotros no participamos en la traducción, pero sí estuvimos muy cerquita de todo el equipo que estuvo permanentemente trabajando. Estuvimos acompañando al equipo que estuvo trabajando. Los últimos libros de Robert Dills, Stephen Gilligan y demás están muy bien traducidos. De hecho, son equipos colaborativos que toman varios españoles, toman un referente hablante nativo de cada país, tanto de España como de Latinoamérica, para poder hacer una muy buena traducción de los libros de ellos. Vamos a lo nuestro fuera de este paréntesis. Vamos a lo nuestro. La magia del cambio de creencias a través de la conversación. Y a través de la palabra. Entonces, lo primero que hace es cómo identificar lingüísticamente una creencia. Y ahí trae lo que son las generalizaciones, los operadores modales de necesidad, el operador modal de capacidad, las frases de causa-efecto y las lecturas de mente. Nos trae algunos tips de cómo identificar estas creencias. Como filtros, si ya sabes metamodelo, a tener en cuenta y poder escuchar estos filtros cuando yo estoy hablando, ya que detrás de ellos puede haber una creencia. Bien, buenísimo. Y a través de eso, una vez que lo identifico, poder comenzar a preguntar para tener idea ahí pegadito la nominalización que acompaña esta creencia, que va a ser un valor. ¿Sí? Siendo el valor un criterio que yo tengo sobre algo, trae la nominalización para esa creencia, entonces también puedo desarmar esa nominalización a través de las preguntas de metamodelo. Y con estas preguntas de metamodelo, prestar atención en mi escucha, cuando lo están diciendo, si hay evidencias, cuáles son las consecuencias de esa creencia, cuál es la intención positiva detrás de esa creencia. Y de esta manera ir viendo o empezando a ver cómo lingüísticamente voy desarmando esta estructura de la creencia. ¿Sí? Bien, genial. Entonces estamos hablando de primero identificar la creencia a través de distintas estructuras lingüísticas. En el libro lo detalla, podés verlo, podés leerlo y te marca cuáles son esas estructuras que en general con el metamodelo las podemos descubrir y acompañar. Y lo segundo es identificar la intención positiva de las creencias, de cada una de las creencias, ¿no? Una vez que tengo esto, una vez que logro identificar que hay una creencia, que estoy emitiendo una creencia lingüísticamente hablando, propone algunas estructuras lingüísticas de cambio. ¿Sí? Entonces, la primera las que propone tiene que ver con el reencuadre de creencias, ¿sí? El reencuadre lingüístico. Nosotros encuadramos nuestra experiencia en determinados estancos, en determinados focos. Entonces son recortes que hacemos de nuestra experiencia, ¿sí? Y eso después se transforma de alguna manera en una creencia. Entonces, para hacer un reencuadre, que nos vas a contar las tres formas que propone él. Contanos esas tres formas y yo después te hago un breve resumen de algo que me interesa, de un error que solemos cometer los penelistas. Dale. Entonces, lo que hacemos es ver cómo le cambiamos el cuadrito, ¿sí? Lingüísticamente. Dentro de la división de las creencias que trae Robert dentro del libro, él las divide en posibilitantes o limitantes. Las limitantes son aquellas que podemos cambiar o que él anima a cambiar dentro de una técnica en particular que da de varias formas, que es el reencuadre lingüístico de creencias. Entonces, lo primero que nos insta a hacer es encontrar la intención positiva de esa creencia para poder cambiarla. Una vez que la tenés, podés elegir entre el contraejemplo, el cambio de marco o las fragmentaciones. Y explica cada una. Acá no vamos a entrar en detalles. Si querés, dejanos tus comentarios, hacenos preguntas, profundizar, leer el libro y después preguntarnos a ver de qué se trata cada una. Pero
básicamente son esas tres que permiten hacer un encuadre lingüístico de la creencia que encontré como te contamos antes. Bien, entonces, a ver si yo entendí. Sí. Déjame ver si yo entendí. Para Robert existen dos tipos de creencias, las creencias potenciadoras y las creencias limitantes. Él nos invita a trabajar en nuestras creencias limitantes. Para trabajar en nuestras creencias limitantes decimos que primero tenemos que descubrirlas lingüísticamente y para eso nos habla de una estructura lingüística de una creencia. Después de ahí nos dice que tenemos que encontrar la intención positiva de esa creencia y recién cuando la identificamos lingüísticamente, encontramos la intención positiva, vamos a trabajar con el reencuadre. Y nos plantea tres tipos de reencuadre y acá ayúdame porque mi memoria empieza a fallar. Una es... Contraejemplo, cambio de marco, fragmentaciones. Fragmentaciones, perfecto. Esos son los tres modelos que nos presenta a lo largo del libro, claramente con detalles, con ejemplos, está mucho más profundizado. Te invito a que lo leas para poder entender. Y acá quiero detenerme y esto que me pasa a mí. Escucho que muchos penelistas tomamos la idea del reencuadre como tomar alguna frase que a nosotros nos resulta como disfuncional, negativa, emocionalmente mala, no sé, como que no nos gusta, por decirlo así, y devolvernos a veces a nosotros, a veces a otra persona, simplemente algo que se parece, pero que suena como más funcional, como más sana, como más buena. Y este es un uso que yo escucho permanentemente de varios colegas nuestros, de penelistas, de hecho lo escucho en las redes. Cuando nosotros estamos hablando de reencuadre, estamos hablando específicamente de creencias, ¿sí? Y ese reencuadre tiene que basarse en la estructura de la creencia y en la intención positiva de la creencia, con lo cual cualquiera de estas tres técnicas de reencuadres tienen que sostener la intención positiva de la creencia para que sean funcional. Y esta te la regalo. Muchas gracias por ese regalo porque la verdad que es interesante dejarlo bien claro. Al menos de cómo lo presenta Robert. Digo, acá déjame también ser correcto con todos mis colegas. Hay muchas formas de hacer reencuadre. Sí. Para las creencias nos referimos a esto específicamente. Si quieren ver una forma diferente del cambio de marco fracaso a cambio aprendizaje, que es súper importante para la PNL, pueden ir al resumen que hicimos también de Use su cabeza para variar. Te dejamos el enlace acá arriba. Donde te contamos que Richard Bandler hace un reencuadre con sus modalidades, por ejemplo, y utiliza otra técnica para hacer este mismo reencuadre de creencias. Entonces, podemos utilizar varias técnicas. Acá él arranca con lenguaje. Ahora, si el lenguaje no te es suficiente en el cambio de una creencia... Y acá interrumpe Marcelo y te cuenta que en la mayoría de los casos para cambiar creencias el lenguaje no es suficiente, sino que necesitamos experienciar, tener una experiencia para que el cambio de creencias se torne poderoso y permanente. Una de las cosas que hace que sí hace el lenguaje es dejarte como abierto a poner en duda esa creencia, ¿sí? Y una vez que la pusiste en duda, podés empezar o continuar con esta primera propuesta, porque la verdad que Robert ha escrito bastante sobre creencias y ya veremos si hacemos o no alguno de sus otros libros de creencias. Ahora, este en particular... Pedilo. Este en particular nos trae el cambio natural de creencia, que es una herramienta para utilizar en el espacio donde ya desde la agudeza sensorial utilizamos las tres modalidades, conviniendo que la lingüística es solo auditiva y él lo lleva un poco más allá a poder utilizar también
nuestra multimedia completa, diría un maestro nuestro que queremos mucho, que es también que vemos y también nuestra kinestesia para poder hacer más firme ese cambio de creencias. O sea, que yo puedo decir que el subtítulo de este libro es un clickbait. Así, te cuento que el subtítulo de este, La magia del cambio de creencia a través de la conversación, es un clickbait. No tanto, pero tómalo así. Gran parte del libro se encarga de describir herramientas lingüísticas, como te decíamos, para identificar la creencia de forma lingüística, para descubrir la intención positiva y para empezar a trabajar lingüísticamente, principalmente con poner en duda nuestra creencia, que es como el primer paso del cambio de creencia. Y nos cierra con este regalo en donde nos da el ejercicio, la técnica de cambio natural de creencias, que ahí ya trabajamos con la multimedia completa, en donde es un ejercicio en el espacio para que ese cambio de creencias sea poderoso, más rápido y permanente. ¿Sí? De esto se trata un poco el libro. Creo que el resumen es ese, ¿no? Como efectivo y permanente. Uh-huh. Sí. Y repetirte esto, tal vez no es el primer libro que vas a agarrar, sino una vez que hayas leído otros libros de PNL, o sobre todo si ya tenés Practitioner, ya podés adentrarte con el poder de la palabra. Si llegaste hasta acá, primero que nada agradecerte que lo hayas hecho y te invito a que, si te gustan estos videos, te suscribas, le des me gusta, a la campanita, nos dejes un comentario, ayúdanos a seguir moviendo el algoritmo de YouTube para que todavía más personas puedan disfrutar de nuestros videos. Agradecerte que estés acá y recomendarte definitivamente que si te interesan este libro y otros, nos lo hagas saber en los comentarios. Que tengas una feliz vida. Muchas gracias. Tenemos las generalizaciones, que es, por ejemplo, cuando decimos todos los... Perdón. Sí. No te metas ahí. ¿No? No te metas ahí. No. Y si no hay evidencia de eso que estamos hablando... Vamos de nuevo. ¿Un frenazo o un paso? Un frenazo. Él nos empieza a contar Es el semáforo, hasta que termine el semáforo. Sí, hasta que termine el semáforo. Permitime ya desde ahora empezar a hacer... No importa, Dale. Tosé tranquilo. Tosé tranquilo. No te vas a ahogar. No me mires cuando hago esas pausas, las hago a propósito. ¿Ya se tildó? ¿Qué pasa? ¿Está esperando que lea? No me tildo, yo te juro que no. No, yo te juro que te escucho, no me tildo.